Mi hija tenía un amigo imaginario hasta que descubrimos quién era su amigo. No sé si este es el lugar correcto para publicar esto, pero llevo meses dándole vueltas y vueltas y sinceramente necesito saber si alguien ha vivido algo parecido. Tengo una hija de 5 años. Desde que tenía unos 4 empezó a hablar de un niño llamado David. Al principio no le dimos importancia. Mi esposa decía que era el típico amigo imaginario, y yo pensaba exactamente lo mismo. David siempre estaba con ella. Si poníamos la mesa, había que dejarle un plato. Si íbamos en el coche, ese asiento era de David. Incluso se enfadaba si alguien se sentaba donde, según ella, iba él. Hasta ahí todo parecía normal. Lo raro era cómo lo describía. Nunca decía que jugaba a las escondidas o a las muñecas. Siempre hablaba de él como si necesitara ayuda. Un día, mientras le estaba secando después del baño, me dijo: «Papá, David siempre está mojado. Dice que nunca puede secarse». Le pregunté por qué. Me respondió: «Porque el agua no lo deja ir». No le di más vueltas. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo, pero unas semanas después pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran como las 3 de la mañana y me despertó la voz de mi hija. Pensé que estaba teniendo una pesadilla, así que fui a su habitación. Estaba sentada en la cama mirando una esquina completamente oscura. No estaba llorando, solo hablaba. La escuché decir: «No, hoy no puedo ir contigo». Entré y le pregunté con quién hablaba. Me respondió con toda la tranquilidad del mundo: «Con David. Dice que tú todavía no puedes verlo». Dormí bastante mal esa noche. Con el paso de los días empezó a dibujarlo. Siempre igual, un niño de su edad con el pelo pegado a la frente, la ropa chorreando agua y una expresión triste. Mi esposa empezó a ponerse un poco nerviosa y decidimos dejar de seguirle la conversación cuando mencionaba a David. Pensamos que así acabaría olvidándolo, pero no pasó. Una tarde apareció muy seria y nos dijo: «David está enfadado». Le pregunté por qué. Su respuesta fue: «Porque movieron su casa». Le pregunté qué quería decir y contestó: «¿Dónde estaba enterrado?». Se me heló el cuerpo. Nunca habíamos hablado de entierros delante de ella. Ni siquiera estoy seguro de que una niña de 4 años entendiera esa palabra. Esa noche llamé a mi madre para preguntarle si por casualidad a alguien de la familia le había contado historias raras. Hubo un silencio larguísimo. Después me preguntó: «¿Cómo dices que se llama ese niño?». «David». No respondió enseguida. Finalmente dijo algo que jamás le había oído contar. Cuando yo tenía unos 6 años, vivíamos en otro barrio. Muy cerca había un niño llamado David que desapareció. Lo buscaron durante días hasta que encontraron su cuerpo en un canal de riego a pocos kilómetros. Mi madre juró que nunca habló de eso delante de mi hija, ni siquiera delante de mí cuando crecí. Pensé que sería una coincidencia, hasta que días después mi madre apareció con una caja llena de fotografías antiguas. En una de ellas salían varios vecinos durante una comida. Al fondo, casi escondido, había un niño. Llevaba una camiseta de rayas azules, exactamente igual a la que mi hija llevaba semanas dibujando. No le enseñé la foto, la guardé en un cajón. 2 días después, encontré a mi hija rebuscando ahí mientras buscaba hojas para colorear. Sacó la fotografía. La miró apenas unos segundos. Sonrió. Y dijo algo que todavía me cuesta escribir. «Qué raro verlo sonriendo». Le pregunté: «¿A quién?». Señaló al niño de la foto. «A David. Esa foto es de cuando todavía respiraba. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida». Hoy han pasado casi 2 años. Nunca volvió a mencionar a David. Creíamos que todo había terminado. Pero el fin de semana pasado, mientras vaciábamos su habitación para pintar las paredes,
encontré uno de aquellos dibujos viejos. En la parte de atrás había una frase escrita con una letra que no era la de mi hija, ni la de mi esposa, ni la mía. Solo decía: gracias por escucharme. Ahora ya no tengo que esperar. Mi hija asegura que nunca escribió eso y, sinceramente, prefiero creerle. El habitante. A diferencia de mis cuentos anteriores en los que me encontraba soñando, esta historia ocurrió cuando estaba total y absolutamente despierta. O quizás no. Sucedió un año después de la partida de mi hermana. Desde entonces, nuestra casa parecía haber olvidado cómo recibir la luz. Las habitaciones permanecían en penumbra aún durante el día, y había en cada rincón una tristeza espesa, casi material. Mi madre apenas hablaba. Mis hermanos procuraban mantenerse ocupados, y yo había aprendido que el silencio de una casa puede ser mucho más inquietante que cualquier ruido. Una tarde, intentando devolverle algo de alegría a aquella casa, mi madre me permitió invitar a unas amigas. Nos instalamos en la sala de televisión. Palomitas, risas, conversaciones y una película que por un rato consiguió hacernos olvidar todo lo demás. Hasta que una de ellas me preguntó: «Oye, ¿hay alguien más en casa?» «No», respondí. «Mis hermanos salieron, estamos solas». Ella miró hacia el pasillo. No fue una respuesta, fue un sonido. Un sonido pequeño, pero cargado de algo que no supe reconocer. «¿Qué pasa?», señaló hacia mi habitación. Desde la sala podíamos ver el marco de la puerta y una pequeña franja de luz que entraba desde la ventana. «Vi a alguien pasar por tu cuarto». Todas guardamos silencio. «Debe ser mi gato», dije. Mi amiga negó lentamente con la cabeza. «Tu gato está aquí». Lo comprobamos. Allí estaba, acurrucado junto a nosotras. Entonces miramos nuevamente hacia la puerta. Esperamos. Nada. Quizá había sido una ilusión. Quizá las sombras de la tarde habían jugado con nuestros ojos. De pronto, una figura cruzó el marco. Todas la vimos. No era el gato. No era una sombra producida por la película. Era la silueta de una persona. Atravesó la puerta de mi habitación con una lentitud insoportable y desapareció hacia el otro lado. Gritamos. Por unos segundos nadie habló. Éramos niñas y nuestro primer pensamiento no fue un fantasma, fue algo mucho más terrible y para nosotras mucho más posible. Alguien había entrado a la casa. Dejamos la televisión encendida con el volumen alto mientras recogíamos nuestras cosas una por una. «No hagan ruido», susurré. Salimos por la puerta trasera de la cocina. Una vez en el patio, corrimos hacia la calle. Yo llevaría a mi amiga en moto y esperaría allí hasta que regresaran mis padres. En aquella época no teníamos celulares. No podíamos llamarles. Solo quedaba esperar. Pensé que al menos estaríamos a salvo. Me equivoqué. Ok, chicos, entonces estas historias las encontramos en Reddit, que son bastante buenas, a mi parecer, y esta es la parte 1 del habitante. El usuario que la publicó se llama Rocco-Universe, y en lo personal yo creo que es bastante buena. La historia anterior es del usuario Downtown-Beach. No Beach, ajá, ustedes saben, 704. Pues, básicamente para darle el crédito, ¿no?, a las personas que la subieron. Y pues nada, gente, sería todo. Esperemos subir la segunda parte de esta historia. Y nada, buenas noches y besitos.